noviembre de 2020. Me acababa de mudar a Seattle para trabajar como coordinador nocturno de flota para una aplicación de autos compartidos de lujo. La empresa tenía una flota de más de 100 vehículos de alta gama que los usuarios podían alquilar a través de sus teléfonos. Mi oficina estaba en un cubículo con paredes de cristal dentro de un enorme estacionamiento subterráneo de 3 niveles en el centro de la ciudad. Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, yo era el responsable de monitorear el GPS de la flota, revisar que los autos no tuvieran daños al ser devueltos y asegurar que estuvieran limpios para la hora pico de la mañana. Era un trabajo solitario y silencioso, pero para alguien de 22 años, la paga era mejor que cualquier cosa que pudiera encontrar en otro lado. Pero al final de mi primer mes, me di cuenta de que alguien estaba usando mi trabajo para estudiar mi vida. La primera señal de que algo andaba mal ocurrió un martes, exactamente a las 3:14 de la madrugada. Un Tesla negro, el auto número 42, fue devuelto al segundo nivel del estacionamiento. Salí de mi oficina, con el sonido de mis botas resonando contra las paredes de concreto, y me dirigí hacia el auto para realizar la inspección de rutina. Cuando abrí la puerta del lado del conductor, vi algo sobre la consola central que me dejó helado. Era una taza de café de cerámica azul con el asa astillada. Mi corazón dio un vuelco porque reconocí esa taza. Era la misma taza que había dejado en la barra de mi cocina cuando salí al trabajo 4 horas antes. Incluso reconocí la mancha específica cerca del borde. Me quedé allí parado mucho tiempo, simplemente mirándola. Traté de convencerme de que era una coincidencia. Tal vez era una marca popular, pero la astilla en el asa era única. Se me había caído hacía 3 años durante mi graduación de la universidad. Revisé la aplicación para ver quién había alquilado el auto por última vez. El nombre en la cuenta era Juan Pérez, con una tarjeta de crédito prepagada y un número de teléfono desechable. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero me obligué a terminar la inspección y puse la taza en la caja de objetos perdidos. 2 noches después, volvió a suceder. El auto número 42 fue devuelto a la misma hora. Esta vez, cuando abrí la puerta, había una pequeña llave plateada en el portavasos. Sabía exactamente qué era incluso antes de tocarla. Era la llave de repuesto de mi buzón, una llave que guardaba en un cajón de cosas sueltas en mi pasillo. Mis manos temblaban mientras tomaba la llave. Me di cuenta entonces de que esto no era solo una broma. Alguien estaba entrando en mi departamento mientras yo estaba en el trabajo, tomando mis pertenencias personales y dejándolas en los autos que me tocaba inspeccionar. No llamé a la policía de inmediato. Era joven y, viéndolo ahora, increíblemente estúpido. Quería saber quién estaba haciendo esto. Regresé a mi oficina y revisé el historial de GPS del auto 42. Esperaba ver que el auto hubiera ido a una casa o a un hotel. En cambio, el mapa mostraba que, durante las últimas 4 noches, el auto había ido a mi complejo de departamentos y se había quedado estacionado en el área de visitas durante 5 horas seguidas. Quienquiera que estuviera alquilando el auto estaba sentado afuera de mi casa mientras yo estaba atrapado en este estacionamiento. Decidí que iba a atraparlo. El viernes por la noche vi que el auto 42 salió del estacionamiento a las 11 de la noche. Sabía que volvería alrededor de las 3 de la mañana. En lugar de quedarme en mi oficina, fui al segundo nivel y me metí en la cajuela de una camioneta grande estacionada justo frente al lugar asignado para el Tesla. Dejé la cajuela ligeramente abierta para poder ver hacia afuera. Esperé en la oscuridad durante 3 horas. Exactamente a las 3:12 de la madrugada, escuché el zumbido bajo de un motor eléctrico. El Tesla negro entró en el lugar. Los faros se apagaron, sumergiendo el estacionamiento de nuevo en su tenue penumbra amarillenta. Contuve la respiración, sintiendo una opresión en el pecho. La puerta del lado del conductor se abrió. Vi cómo una figura salía del auto. Llevaba una sudadera gris y jeans oscuros,
pero se movía con un ritmo extraño y calculado. No caminó hacia los ascensores, caminó hacia la oficina de cristal, donde yo debería haber estado sentado. Se quedó afuera del cristal, mirando mi silla vacía. Entonces hizo algo que me heló la sangre. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño atomizador y un paño. Comenzó a limpiar meticulosamente la puerta de cristal de mi oficina, específicamente la manija, donde estarían mis huellas dactilares. No era solo un acosador, estaba borrando sus rastros. Se dio la vuelta, y por una fracción de segundo, la luz del techo iluminó su rostro. Casi grito. Era yo, era mi cara, pero no era un doble exacto. Era una máscara de silicona de alta calidad, una prótesis de nivel profesional que capturaba mi mandíbula, mi color de cabello e incluso el pequeño lunar en mi cuello. Llevaba puesto mi uniforme de trabajo de repuesto, el que yo guardaba en mi casillero. Me di cuenta de que no solo me estaba acosando, estaba practicando, estaba aprendiendo cómo ser yo para poder ocupar mi lugar, y lo estaba haciendo justo frente a mí. Caminó de regreso al Tesla y estiró la mano hacia el asiento del pasajero. Sacó una pesada maleta deportiva negra. Comenzó a caminar hacia las escaleras de mantenimiento, las que llevaban a los túneles de servicios públicos bajo la ciudad. Sabía que debía haberme quedado escondido, pero la adrenalina tomó el control. Salí de la camioneta y lo seguí, manteniendo mi distancia. Cruzó una pesada puerta de metal marcada como solo personal autorizado. Lo seguí por un pasillo estrecho de concreto, lleno de tuberías. Al final del pasillo había un pequeño cuarto de limpieza. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sigilosamente y miré a través de la rendija. Disgusté. El cuarto había sido convertido en una vivienda improvisada. Había fotos mías pegadas en las paredes, cientos de ellas. Fotos mías en el supermercado. Fotos mías durmiendo a través de la ventana de mi habitación. Fotos mías entrando en este mismo estacionamiento. Pero lo peor era el escritorio. Sobre el escritorio había una grabadora, reproduciendo en bucle mi propia voz de una llamada telefónica que le había hecho a mi madre una semana antes. El hombre estaba de pie en el centro de la habitación, mirándose en un espejo. Se estaba ajustando la máscara, practicando mi sonrisa. «Hola, habla el coordinador nocturno», dijo. Lo dijo con mi voz, mi tono exacto, mi inflexión exacta. Accidentalmente golpeé el marco de la puerta. Sí. El hombre se quedó paralizado. No se dio la vuelta lentamente. Giró la cabeza hacia la puerta con una velocidad que no parecía humana. Panek no dijo una palabra. Simplemente se lanzó hacia mí. Me di la vuelta y salí disparado por el pasillo. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, pesados y rápidos. Y rápidos. Atravesé la puerta de metal de regreso al estacionamiento y corrí hacia los ascensores, gritando por ayuda. No me detuve hasta que llegué al nivel de la calle y encontré una patrulla de policía estacionada cerca de una cafetería de 24 horas. La policía registró el estacionamiento y los túneles de mantenimiento. Encontraron el cuarto, encontraron las fotos, la máscara y la maleta deportiva, que contenía un juego de precintos industriales y un sedante fuerte. Pero el hombre se había ido. Se había desvanecido en los túneles de servicios antes de que los oficiales pudieran sellar el perímetro. La investigación reveló que la cuenta de Juan Pérez había sido creada usando una identidad robada de un hombre que había desaparecido en Oregón 6 meses antes. Cuando la policía revisó mi departamento, descubrieron que la cerradura de mi puerta principal había sido forzada profesionalmente y reemplazada por una cerradura inteligente que el intruso podía controlar de forma remota. Había estado entrando y saliendo cuando quería.
Renuncié a ese trabajo a la mañana siguiente y regresé a mi ciudad natal. Ya no trabajo en turnos nocturnos. Ni siquiera me gusta estar en estacionamientos. Pero lo que me mantiene despierto por la noche no es solo el recuerdo de esa máscara. Es un pequeño detalle que la policía mencionó semanas después. Encontraron un calendario en ese cuarto. En la fecha de la noche en que lo seguí, había una sola nota escrita con tinta roja. Decía, transición retrasada. El sujeto está observando. Me di cuenta entonces de que no huyó porque lo atrapé. Huyó porque la transición aún no era perfecta. Y a veces me miro al espejo y me pregunto si sigo siendo yo quien devuelve la mirada. Ten cuidado con quien compartes tu espacio, incluso si crees que estás solo. Nos vemos en el próximo episodio. No olvides suscribirte.